Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión estamos con la clase número 16, que es la 17, perdón, la última antes del parcial y es la segunda parte de continuidad. Así que con esto estaríamos cerrando todos los contenidos que involucran al primer examen. Entonces, les decía, bueno, la clase pasada eh, empezamos a ver continuidad, vimos la definición, vimos ejemplos y vimos lo que eran las propiedades de las funciones continuas y vimos discontinuidades y clasificación de discontinuidades. Y si era necesario redefinir una función, redefinirla en el caso de una discontinuidad evitable. Bueno, ahora vamos a trabajar ya con funciones continuas y vamos a ver dos teoremas importantes, muy importantes para lo que vamos a usar sobre todo después del parcial, o sea, las aplicaciones que tienen en las cosas que nosotros vamos a hacer, que es completar el estudio de una función. Entonces vamos a ver el teorema de Bolzano y el teorema de los valores intermedios. Particularmente vamos a ver una aplicación del teorema de Bolzano que a nosotros nos va a interesar mucho. Entonces, estos teoremas que vamos a ver sin demostración, simplemente los vamos a intuir, es importante remarcar bueno, que un teorema es un resultado que ya está probado, ¿sí? Es una afirmación, como les decía al principio de la materia, es una proposición con grado de verdad verdadera, o sea, su grado de verdad es verdadero, eh, y, y bueno, y tiene hipótesis, ¿sí? Y tiene una conclusión. Entonces, lo importante acá para poder usar, por ejemplo, este resultado va a ser que cuando nosotros agarremos a una función, chequeemos que tenga las hipótesis, que cumpla las hipótesis. Y esto es una conducta que matemáticamente es bueno practicar, porque nosotros vamos a poder usar resultados siempre y cuando verifiquen las hipótesis de esos resultados, ¿está bien? Entonces, si yo tengo una función real, eh, tal que es continua en un intervalo cerrado AB, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con que sea continua en un intervalo? Recuerden, es que sea continua para cada elemento de este intervalo, ¿sí? La continuidad es una definición puntual, pero si es continua en cada elemento de un determinado conjunto, podemos decir es continua en este caso, en el intervalo AB. Y o sea, f de A y f de B me dan dos números reales que si yo los multiplico me dan negativo. Esto quiere decir que o f de A es positivo y f de B es negativo, o uno positivo y otro negativo, ¿sí? Esto es lo que digo acá. Entonces, va a existir un C en el intervalo abierto AB, siempre y cuando f de A o f de B no sean cero, fíjense que acá si no nos daría negativo. Entonces existe un C en el intervalo abierto tal que f de C es cero. Entonces, ¿esto qué me dice? Básicamente me dice, tengo estas dos posibilidades que se las voy a mostrar un poquito mejor acá. Creo que acá, no, acá. La primera posibilidad es esta, ¿no? La primera posibilidad es que tengamos, o sea, la F, ¿sí? Acá está el A, ¿sí? De hecho, qué sé yo, no sé, acá el A podría ser menos 1, menos 2, qué sé yo, menos 3, y esto sería F de menos 3, ¿sí? Entonces, acá F de menos 3, qué sé yo, no sé, supónganse que fuera menos 1, ¿sí? Y B es, bueno, en este caso es positivo, pero fíjense que lo que me importa de los signos es de las imágenes, no del dominio, ¿sí? Y supónganse que acá, bueno, B podría ser 3 y F de B es positivo, ¿sí? Sería F de B, por ejemplo, si acá B fuera 3, F de 3 sería, acá en este caso 1, 2, 3, ¿sí? Entonces fíjense que si yo hago f de menos 3 por f de 3, esto da negativo, porque es menos 1 por 3, ¿sí? Así que esto da menos 3, que es negativo, ¿sí? Esto le estoy poniendo números a una expresión determinada, ¿sí? Este sería
el primer ejemplo. Entonces, lo que me dice el teorema de Bolzano es, si usted tiene una función continua en un intervalo cerrado y en los extremos cambia de signo, o sea, tengo un vale positivo acá, negativo acá y positivo acá, entonces sí o sí la función tiene que pasar por un cero. Y es lógico, porque recuerden que la continuidad, ¿sí?, era esta idea que yo les di, esta idea visual que les mencioné en la clase anterior, que es que yo la puedo graficar sin levantar el lápiz, ¿sí?, sin pegar saltos. Eso se traduce en términos analíticos, es que el límite exista en cada punto y coincida con lo que vale la función en el punto, ¿sí? O sea, que no pasen cosas raras, que se me vaya infinito la función, que haya un salto, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede. Si yo tengo una función continua que cambia de signo en un intervalo, tiene que pasar sí o sí por el cero. Lo que pasa es que puede pasar ahí o puede pasar así. En ese caso pasaría varias veces, o podría ser que pase así, ¿sí? Pero seguro que al menos una vez va a pasar, ¿sí? Eso es lo importante de esta expresión. Entonces, esta era una situación, la otra situación se las muestro por aquí. La otra situación sería, acá A y B son los dos positivos, pero f de A es positivo y f de B es negativo, ¿sí? Y fíjense que acá tengo esta es una función. Entonces también pasa lo mismo, el cambio de signo sigue siendo lo mismo para la imagen, entonces en algún momento la imagen tiene que pasar al cero, acá el C estaría ubicado acá, ¿sí? ¿Sí? Dependiendo de quién sea la función. Entonces, esto es lo que estamos diciendo acá. Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado y en los extremos evalúo y en una es positiva y el otro es negativo, entonces existe un C tal que f de c es cero, o sea, existe una raíz de la función. Ahora, algunas consideraciones. O sea, fíjense que la consecuencia es esta, de que exista una raíz. Las hipótesis son que sea continuo en el intervalo cerrado y que tenga uno de imagen una cosa positiva y una cosa negativa. El teorema de Bolzano asegura la existencia de raíces en el intervalo, ¿sí? No asegura, por un lado, no dice quién es la raíz, ¿sí? No especifica, solamente dice existe. No asegura que sea una sola, vieron que yo en el primer dibujito hice otro tipo de funciones donde por ahí pasaba varias veces y yo tengo un cambio de signo en un intervalo más grande y entonces al menos hay una raíz. Entonces me dice, al menos hay una raíz, no dice cuál es, ni dice si es única. Tampoco dice cómo encontrarla. A este punto pareciera como bastante negativo, ¿no? El teorema. Entonces, ¿para qué me sirve? No, es bastante útil porque cuando uno no tiene tanta información de la función, a veces esto es suficiente para lo que necesitamos hacer. Entonces, bueno, una consecuencia, un corolario es una consecuencia de un resultado, por ejemplo, de un teorema. Entonces esto, lo que estoy diciendo es que es una consecuencia del teorema este de Bolzano. Entonces, si yo tengo ahora una función polinómica y tiene grado impar, entonces P tiene al menos una raíz real. Hace un tiempo, cuando empezábamos a ver polinomios y raíces, yo mencioné algo de esto y bueno, efectivamente es así. Los polinomios de grado impar tienen al menos una raíz real, sea cual fuera el polinomio. Y les voy a dar una idea de la demostración. Y tiene que ver con esto de que lo mismo, que nosotros tenemos que dibujar un polinomio que es una función continua, ¿sí? Entonces, si tiene grado impar, vamos a suponer que es de coeficiente principal positivo, entonces la función polinómica es continua en cualquier intervalo que yo arme, ¿sí? O sea, es continua de menos infinito a más infinito, porque es continua en todos los reales, ¿sí? En cada número real es continua la función polinómica. En particular, en cualquier número que yo diga. Entonces, como el límite, si yo tengo el coeficiente principal es positivo
y el polinomio es de grado impar, cuando yo tomo el límite en más infinito, tiende a más infinito. Y cuando tomo el límite en menos infinito, tiende a menos infinito. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que x se hace más grande, esto se hace más positivo. Entonces, en particular, no me sirve el límite, pero sí me sirve decir que a partir de algún momento va a existir un valor, un número, ¿sí? Dependiendo quién sea el polinomio, tal que el p evaluado en ese número va a ser positivo. Y es más, a partir de ese momento, y va a seguir, o sea, supónganse que m es 5, ¿no? Bueno, 6 también, en 7 también, o sea, la tendencia a partir de algún momento va a ser positiva, a partir de algún momento va a ser siempre positivo evaluar en números cada vez más grandes. Y con la de los negativos lo mismo, va a existir un n negativo a partir de algún momento, tal que p de n va a ser negativo. Igual no me interesa tanto el primero a partir del cual se hace negativo, pero seguro que van a existir uno de estos y uno de estos. Entonces ahí tengo que en m es positivo el polinomio y en n es negativo. Y es una función continua. Entonces, por teorema de Bolzano, existe un c en el intervalo nm, al menos, tal que p de c es 0, o sea que es una raíz del polinomio. Entonces, esto me dice a duras penas, y duras y suficientes para nosotros, que por lo menos hay una raíz, pero no sabemos cuál es, ¿sí? Y tampoco sabemos dónde está, pero bueno, es suficiente. ¿Para qué nos sirve el teorema de Bolzano, además de ubicar raíces? Bueno, nosotros lo vamos a usar fuertemente lo vamos a usar bastante en la segunda parte de la materia y ahora en la primera parte vamos a ver las bases de en qué lo vamos a usar. Básicamente en determinar los conjuntos de positividad y negatividad de una función. Vieron que hasta ahora la forma que teníamos de encontrar los conjuntos de positividad y de negatividad de una función eran considerando inecuaciones, ¿sí? Porque el conjunto de positividad de una función era todos los x donde f de x era mayor que 0 y este era donde f de x era menor que 0. Entonces era plantear una inecuación. A medida que se van complejizando las fórmulas de las funciones, eso se hace una tarea más difícil. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es no caer en el cálculo de la inecuación cuando no sea posible. Y entonces vamos a tratar de hacerlo con el teorema de Bolzano. Y ahora vamos a ver cómo. Entonces, si yo tengo el dominio de la función, yo tengo una función, tengo su dominio y tengo su conjunto de ceros, y la función es continua, supónganse en un intervalo AB, ¿sí? Del dominio, que no tiene intersección con el conjunto de ceros. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el intervalo AB no hay raíces. Entonces, si la función es continua, en todo el intervalo tiene que conservar el signo. Todo esto que dice acá es eso. O sea, lo que dice es, f de x es negativo para todo x en el intervalo AB, ¿sí? Es decir, esto es equivalente a decir que el intervalo AB está en el conjunto de negatividad, o pasa esto, o excluyentemente pasa lo contrario, es decir, que f de x es positivo para todo x en el intervalo AB, entonces el AB va a estar en el conjunto de positividad. Entonces, esto que parece como un trabalenguas, ¿sí? Cuando uno lo visualiza, no es tan tirado de los pelos, porque cuando uno piensa en esto, fíjense que nosotros lo que estamos diciendo es lo siguiente, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, supónganse que tengo A y B, ¿sí? Y lo que estoy diciendo es que la función es continua, o sea que la tengo que dibujar sin levantar el lápiz, y lo que estoy diciendo es que en este intervalo no hay ninguna raíz. Entonces, supónganse que f de a está por acá, ¿sí? Y supónganse que la función hace algo así, ¿no? Entonces, si yo quisiera tener valores negativos, ¿qué pasa? Tendría que pasar por el eje y tendría que haber una raíz. Entonces acá tendría que haber una raíz. Pero yo estoy diciendo que el intervalo AB
no tiene intersección con el conjunto de ceros. Entonces esto no puede pasar. No puede pasar esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y tiene que pasar que solamente, vuelvo a hacer el grafiquito, solamente se quede de un solo lado. Es decir, si empezó siendo positiva, va a tener que hacer lo que sea, pero va a tener que seguir siendo positiva. O si es negativa, va a tener que seguir siendo negativa. Y eso no lo va a poder cambiar. ¿Sí? Si empieza por acá, va a tener, no sé qué hará, pero va a tener una cosa así. Entonces, lo que estamos diciendo es exactamente eso en esta formulación. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Fíjense que acá el uso del teorema de Bolzano en realidad es un uso por la negativa. Porque, perdón, porque me quedé pensando en algo para explicar un poquito más, ¿no? Lo que estoy diciendo es, si la función es continua, yo para poder hacerla negativa, por ejemplo, tendría que pegar un salto, porque no podría tocar raíces, no podría pasar por el eje X, ¿sí? Entonces tendría que violar la continuidad de la función y eso me haría caer la hipótesis. Y yo estoy asegurando que la función es continua. Entonces, si yo tengo una función continua y tiene, supónganse que f de a es positivo y tengo el valor, supónganse que vale 3, entonces con saber un solo valor del intervalo me basta. Porque después, o sea, no me importa cuánto vale, pero sí me importa el signo, o sea, acá me importa que es positivo, ¿sí? Entonces, lo único que me importa es el signo, porque entonces todo va a conservar el signo. Recuerden por la negativa, si yo tuviera un valor, por ejemplo, un x1 acá, donde f de x1 fuera negativo, como la función es continua, tendría que pasar por hipótesis, por el teorema de Bolzano, por el 0 y no por el eje X. O sea, tendría que haber un 0 en el intervalo AX1. Y eso no ocurre, ¿sí? Entonces es en ese sentido que se usa el teorema de Bolzano. Siempre es como delicado empezar a usarlo. Después se van a dar cuenta que va a ir saliendo, pero es razonable, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo usarlo, ¿no? El ejemplo que uno primero ataca es una polinómica. Uno ataca los polinomios primero porque, bueno, porque es un caso donde el dominio es todos los reales y entonces ahí se hace un poquito más sencillo. Además, si nosotros tuviéramos que plantear la desigualdad, las inecuaciones del conjunto de positividad y de negatividad, muchas veces se nos complicaría mucho si nosotros tenemos un polinomio de grado mayor a 2. Entonces, agarremos este polinomio y veamos el conjunto de ceros. Fíjense que algo vamos a tener que calcular. El conjunto de ceros es el conjunto que me hacen cero este polinomio. Entonces, fíjense que acá lo que hago es agarrar y sacar factor común x al cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado por x cuadrado menos x menos 2. Eso igualado a 0. Esto ya está listo. Y ahora esto lo factorizo. Es una cuadrática que tiene raíces en menos 1. Fíjense que si hago menos 1 al cuadrado, queda 1 menos 1. O sea, queda 1 más 1, 2, menos 2, 0. Y después con menos 2 también, porque queda 4 menos 2. Entonces tiene raíces en menos 1 y en 2. Y esta es raíz doble, o sea, tiene raíz doble en 0, raíz simple en menos 1 y raíz simple en 2. Tiene 3 raíces. Es de grado 4, pero tiene 3 raíces, porque una tiene multiplicidad 2. Es una función continua en todo R porque es una polinómica, eso es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué hacemos? A partir de tener el conjunto de ceros de la función, lo que vamos a hacer es armar una tabla con los intervalos del dominio y se evalúa f en un solo punto del intervalo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Acá vamos a agarrar todos los reales y solo vamos a separar en el intervalo. Miren.
Vamos de vuelta al pizarroncito. Les decía, ¿no? La función es esta que dijimos, si sacábamos de factor común esto, quedaba x al cuadrado menos x menos 2, y esto se factorizó como x al cuadrado por x más 1 por x menos 2. ¿Sí? Dijimos, raíces, el C0 de la función son 3 puntos, el menos 1, el 0 y el 2. ¿Sí? Entonces, como el dominio, dijimos, es todos los reales. Entonces, lo que vamos a hacer es separar todos los reales teniendo en cuenta estos puntos. Entonces, vamos a armar el intervalo menos infinito, menos 1, y el menos 1 lo vamos a dejar aparte. Vamos a armar el menos 1, 0, ordenado, ¿no? El 0, el 0, 2, estos son intervalos abiertos, el 2 y el 2 más infinito. ¿Sí? Vamos a armar así, vamos a poner como una tablita. Esto lo vamos a usar muchísimo. Y acá vamos a poner f de x. Nosotros ya sabemos que acá vale 0, que acá vale 0, que acá vale 0. Entonces, si vamos a agarrar este punto, si agarramos, por ejemplo, este intervalo, el menos infinito menos 1, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que dijimos, vamos a usar el razonamiento que hicimos recién, que es el siguiente. Como el polinomio es una función continua en todo este intervalo, si yo agarro cualquier valor y evalúo a la función ahí, me va a dar algo con un determinado signo, o positivo o negativo. 0 no me puede dar, porque yo ya encontré todas las raíces. Estas son todas las raíces. Por eso es importante todas las raíces. Encontrar bien este conjunto, porque si a mí me queda alguna raíz sin encontrar, sin hallar, entonces ahí puedo estar metiendo la pata. Pero si yo tengo todas las raíces y la función es continua en este intervalo, entonces si yo agarro un valor y es positiva su imagen, va a ser siempre positivo en todo el intervalo. Recuerden, porque si hubiera un valor donde cambia de signo, tiene que haber un 0 y ya no hay ceros en este intervalo. En este tampoco, en este tampoco y en este tampoco. Por eso está armada la tabla así. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a armar justamente eso. Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, me conviene para evaluar, me conviene. No me interesa tanto evaluar y encontrar un número, sino el signo es lo que más me va a importar. Entonces, la versión factorizada siempre es útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros creo que vamos a hacer acá f de menos 100, ¿sí? Entonces es poner menos 100 acá. Entonces, fíjense, esto siempre conviene evaluar acá, porque lo que me interesa es el signo, no me interesa tanto cuánto vale. Entonces, fíjense que si yo hago acá menos 100 al cuadrado, va a dar algo positivo, ¿sí? Acá, menos 100 más 1 es menos 99, así que eso es negativo. Y menos 100 menos 2 es menos 102, que es negativo. Fíjense que yo anoto los signos y no anoto cuánto vale. Si quieren, anoten cuánto vale, pero lo que me interesa es el signo. Y después tengo un producto, más por menos, menos. Y esto, que me dio menos, por menos, más. Entonces esto me dio más. ¿Sí? Ahora vamos con este de acá, f de 100, ya que estamos. Agarré un número muy grande, podríamos haber agarrado, acá agarré uno muy chico, podría haber agarrado uno más chico, sí, podría haber agarrado menos 2, sí. Yo agarré uno donde fuera más sencillo darse cuenta del signo. Esto me da positivo elevado al cuadrado, esto me va a dar positivo, y este también, porque me da 98. Así que toda esta me da positivo. Ahora acá vamos a agarrar, qué sé yo, no sé, menos un medio. A ver. Si yo pongo, fíjense que siempre este término al cuadrado me da positivo. ¿Sí? No importa qué número sea. Después, menos un medio más 1 es un medio positivo, así que me da positivo. Y menos un medio menos 2 es negativo.
Entonces acá es más por más, más. Y esto me dio más, por menos, menos. Y ahora hacemos acá, en este intervalo, f de 1, porque es el intervalo 0, 2. Entonces esto, a ver, esto me da positivo. Sí, de hecho este como que no corta ni pincha, ¿no? Lo podríamos haber omitido. Y acá tengo positivo, porque es 2, de hecho 1 más 1, y este es 1 menos 2, que es negativo. Este también da negativo, ¿sí? Más, por menos. Entonces, fíjense, ¿sí? Ahora voy a esto, que estaba más prolijito. Esto que hicimos recién, se evalúa una tabla con los intervalos y se evalúa f en un solo punto del intervalo de elección, y si da negativo va a ser la f negativa en todo el intervalo, si da positivo va a ser la f positiva en todo el intervalo. Entonces, miren, fíjense, creo que agarré los mismos, sí. Acá me había dado positivo, acá me había dado positivo y acá me dio negativo, negativo. Yo le puse así con símbolo de mayor a 0 o menor a 0. Entonces, fíjense que ya tengo todos los intervalos, o sea, tengo todo el dominio separado en positividad y negatividad. De hecho, el menos infinito, menos 1, y el 2 más infinito son parte del conjunto de positividad, y el menos 1, 0, y el 0, 2 son parte del conjunto de negatividad. ¿Sí? Que es esto que escribí acá. Entonces uno después termina así, ¿sí? Poniendo los intervalos que corresponden. El gráfico de la función es aproximadamente así, ya que tenemos el GeoGebra, se puede poner, acá están las tres raíces, menos 1, 0 y 2. Fíjense que en 0 lo que sucede es que rebota, fíjense que venía haciendo, pasa de positivo a negativo en menos 1, ¿sí? Pero en 0 venía siendo negativo y sigue siendo negativo. Eso es porque es raíz doble. Después lo vamos a estudiar un poquito mejor, el por qué, pero básicamente es cuando tengo raíces dobles en las polinómicas pasa eso, rebota. Bien, entonces, este es un uso que yo les recomiendo que practiquen mucho, y lo que siempre va acá arriba es el dominio de la función. O sea, cuando uno pega los intervalos y los valores que separó, le tiene que dar el dominio, no le puede dar algo más grande. Acá en este caso porque da todos los reales. Pero si tengo, por ejemplo, no sé, que la función es tiene como dominio todos los reales menos el 0, supónganse, el 0 no puede estar acá metido. O sea, por ejemplo, podría separarlo y poner que no existe la función, ¿sí? Pero cuando yo hago toda la unión de todo y pego todo, no me tendría que dar el 0, ¿está bien? Después lo van a ir viendo con los ejemplos. Seguro Lucas también va a escribir en los ejercicios resueltos algo. Bueno, una consecuencia importante del teorema de Bolzano, importantísima, es el teorema de los valores intermedios, que nosotros lo vamos a usar para no calcular la imagen de modo analítico. O sea, para zafar de esa cuenta que hacíamos, que yo sé que siempre cuesta, que es igualar a la función a un i e ir restringiendo el i para darse cuenta hasta qué imagen tiene. Entonces, voy a enunciar el teorema y después voy a mencionar por qué es una consecuencia del de Bolzano. Bueno, si yo tengo una función de variable real continua en un intervalo cerrado a b, fíjense que hasta acá viene con la misma hipótesis que Bolzano, pero en lugar de que haya un cambio de signo en f de a y f de b, lo que le vamos a pedir es que en f de a y en f de b uno sea más grande que el otro, ¿sí? Acá es, o f de a es más chico que f de b, o f de b más chico que a, tengo las dos opciones, ¿sí? Y vamos a agarrar, ya que uno es más chico que el otro, vamos a agarrar un punto intermedio, ¿sí? Cualquiera. Entonces, fíjense que el D lo estoy pensando entre f de A y f de B, ¿sí? Acá puse entre paréntesis, o si f de B más chico, va a ser entre f de B y f de A. Entonces, va a existir un C en el dominio tal que f de C es D. Básicamente lo que estoy diciendo es que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado a B, cualquier D en el entremedio de f de A y f de B está en la imagen. Eso es lo que dice este teorema. Entonces, estas son las dos situaciones
que yo escribí acá, perdón, se las voy a mostrar un poquito más en grande para que las vean. Acá en ven, tengo, este es A, este es B, acá f de A es más grande que f de B. Fíjense dónde está f de B. ¿Sí? Entonces el intervalo, no sé, qué sé yo, supongan que esto podría ser 1 y esto podría ser, no sé, un valor más grande, 5, ¿sí? Por decir un número. Entonces el D, ¿y el D quién es? Bueno, acá el D lo pongo yo, digo, bueno, si esto es 1 y esto es 5, lo que estoy diciendo es que cualquier D entre 1 y 5 está en la imagen. Entonces fíjense que si yo, esto es análogo a hacer esta cosa que yo les decía cuando veíamos lo de la imagen, es mirar con rectas horizontales si tengo imagen en ese intervalo. Y eso es lo que sucede. Fíjense que si yo agarro y trazo una recta acá, horizontal en D, voy a encontrar una porción de la función, del gráfico de la función. Voy a encontrar un C que tiene como imagen a ese D. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y la otra situación es justo al revés, que f de A sea más chico que f de B. Y fíjense que a la anterior, no sé, en son 3 situaciones, perdón. No, está bien. Fíjense que, perdón, esta. F de A acá es más chico que F de B, ¿sí? Y acá está el D y fíjense que hay un C, no lo escribí, pero hay un C. O sea, básicamente es que si yo trazo la recta horizontal en D, cruzo a la función en el intervalo. ¿Sí? Hay un C dentro del intervalo AB. Eso es lo que estoy diciendo. Una cosa interesante de esto, algunas cuestiones a tener en cuenta de esto, es que asegura que el intervalo cerrado f de A, f de B está en la imagen. ¿Sí? Es un subconjunto, ¿sí? Es un intervalo, es un conjunto, es un subconjunto de la imagen. ¿Por qué digo subconjunto? Bueno, porque no necesariamente va a ser la imagen. ¿Sí? O sea, esta es la cuestión a tener en cuenta. Fíjense, por eso acá había otro grafiquito que estaba interesante. Fíjense en este caso. Acá tengo f de A y acá tengo f de B. ¿Sí? Y fíjense que f de A, f de B es este intervalo. ¿Sí? Y sin embargo, la imagen, si yo restringiera la imagen solamente al intervalo AB, ¿sí? La imagen no es f de A, f de B, porque yo tengo acá un montón de valores que están por arriba de f de A. ¿Sí? Entonces la imagen es más grande, es un conjunto más grande. Lo único que estoy diciendo con este teorema es que este intervalo es al menos una parte de la imagen, pero es bastante, porque si yo tengo más precisiones sobre la función, entonces tal vez puedo decir más cosas. ¿Sí? Entonces no necesariamente la imagen es toda la imagen, es una porción. No dice, además, si el D se alcanza en un único punto. O sea, podría pasar que ese D, o sea, que cruce la función en varios lugares se alcance el D. ¿Sí? Lo mismo que con los ceros de la función. Y tampoco dice dónde se alcanza ni cómo calcularlo. Pero eso no me importa, porque en realidad lo que me importa es determinar que algunos intervalos que estén en la imagen, porque eso me va a ayudar a calcular la imagen. Y lo que les decía que era una consecuencia del teorema de Bolzano. ¿Por qué? Porque si yo considero, supónganse, una función h, tengo un punto D, y considero la función h f de x menos d, ¿sí? Con todas las hipótesis, que sea continuo en el intervalo AB, ¿sí? Entonces, ese d está entre medio, ¿no? De f de A y f de B. Esa función es continua en el intervalo AB y cuando yo hago h de A es f de A menos d, ¿sí? Que como f de A es más chico que d es negativo de h de A. Y h de B es f de B menos d, que como f de B es más grande que d, esto es positivo. Entonces,
En A, H es negativa y en B es positiva. Entonces, es una función continua. Entonces, esta función, por teorema de Bolzano, existe un C en el intervalo abierto tal que H, no F, tal que H es 0 en C. Es decir, H es F de X menos D, o sea, F de C menos D, esto está fijo. Eso es igual a 0. O lo que es lo mismo, F de C es D. ¿Sí? Entonces me olvido de H y lo que llegué a la conclusión es que por el teorema de Bolzano existe un C tal que F de C es D. Entonces esta es un poco la demostración de que el teorema de los valores intermedios es una consecuencia de Bolzano. Entonces les decía, esto nos va a alcanzar, este primer renglón de que el intervalo del codominio f de A, f de B está en la imagen, es lo que vamos a poder asegurar con este teorema. Y no es poca cosa. Acá están las tres situaciones, ¿no? Que yo les mostré hace un ratito, y esta sería la que les mostré en donde yo tengo f de B, el intervalo f de B, f de A, y sin embargo la imagen es un conjunto más grande que eso. Y un ejemplito breve. Fíjense, la función raíz cuadrada de x es una función continua en el intervalo 1, 4 en particular. Es continua en todos los reales positivos, ¿sí? Eso lo hablamos la clase pasada. En particular en el intervalo 1, 4, porque es continua en cada punto, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que el intervalo del codominio armado por f de 1 y f de 4, cerrado, ¿sí? Va a estar contenido en la imagen. Esto es lo que me dice el teorema, ¿sí? Y f de 1 es la raíz cuadrada de 1, que es 1, y f de 4 es la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces lo que estoy diciendo es que el intervalo 1, 2 está contenido en la imagen. No estoy diciendo que el intervalo 1, 2 es la imagen. Y eso es muy importante, remarcar la diferencia. De hecho, esta función nosotros calculamos analíticamente y ya lo habrán hecho, pero lo que es cierto es que yo puedo poner cualquier x positivo y siempre me va a dar un valor positivo, y a medida que x crezca, esto se hace cada vez más grande. Entonces, en este caso, uno ya sabe que la imagen es los reales mayores o iguales que 0, y esto es un subconjunto propio, o sea, no alcanza a toda la imagen, ¿sí? Es una partecita nomás. Pero en el caso en el que yo no conozca la imagen, puedo ir construyéndola a partir de esto, de establecer intervalos donde tengo la función continua y considerando el intervalo imagen de esto va a estar contenido en la imagen. Una consecuencia de esto es la siguiente. Si yo tengo una función polinómica de grado impar, la imagen es todos los reales, independientemente de quién sea el polinomio. Si el grado es impar, la imagen son todos los reales. Y esto tiene que ver con que yo voy a poder armar un intervalo cada vez más grande en el cual tenga un valor positivo, un intervalo en el cual tenga un valor cada vez más chico y un valor cada vez más grande. Y puedo hacer tender eso a infinito, a menos infinito y a más infinito, y voy a conseguir toda todos los reales. No, la cuenta en realidad tiene como su tecnicismo, es interpretable, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, ¿se acuerdan que si es polinómico de grado impar, cuando yo tiendo a x a más infinito, si esto se va al infinito, o a más o a menos infinito, dependiendo del coeficiente principal. Y lo mismo pasa cuando tiendo x a menos infinito. Entonces esto me permite, sumando que es una función continua, me permite decir que cada vez va a ser más grande y cada vez va a ser más chica, y eso no se termina nunca. Bien, entonces esta es como una consecuencia de ese teorema. Y con esto cerramos los contenidos un poco para la práctica, para el parcial, primer parcial. Con esto pueden terminar la práctica 3. Ahí tienen las páginas del libro por si quieren complementar con lo que acabamos de ver. Esto es muy importante para el estudio que vamos a hacer en la segunda parte, sobre todo, así que yo se lo súper recomiendo. Bueno,
por ahora no quedamos así. Estudien mucho, preparen, consulten y nos vemos pronto. Hasta luego.